tipo de sensibilidad somática 2, dolor sobre todo. Entonces, primero tenemos que definir qué es dolor. La OMS lo define que es una experiencia sensorial, emocional, desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial, o similar a la asociada a dicha lesión. Entonces, hay varias definiciones de dolor. Entonces, vamos a tomar en cuenta esta que adoptamos. Entonces, ahora, cualidades del dolor. Tenemos dos tipos de dolor que tenemos que identificar, que es el dolor rápido y el dolor lento. Dolor lento, ¿por qué? Porque empieza mucho después del estímulo. Dice que después, más o menos se estima después de un segundo. ¿Ya? Tiene varios nombres, ¿ya? Que le da Gaito, como ser dolor urente, dolor pulsante, dolor nauseabundo, dolor crónico, ¿ya? Y este sobre todo se caracteriza porque hay destrucción tisular, sobre todo de las partes profundas. Dice, ¿qué más podemos decir de este dolor? Que dice, otra característica que vamos a ver más adelante, que este dolor lento va a penetrar a la médula espinal, o sea, por la asta dorsal, por el fascículo paleo-espino-talámico, ¿ya? Y sobre todo nace por estímulos químicos. Hay tres tipos de estímulos que van a producir dolor a nivel de los receptores, que estos son estímulos mecánicos, estímulos térmicos y estímulos químicos. A este, sobre todo el dolor lento, se le atribuye los estímulos químicos. Pero hay una parte de su libro que dice que también se le puede atribuir a los estímulos mecánicos y térmicos cuando estos tienen una duración prolongada. Una característica muy importante es que utiliza fibras nerviosas de tipo C. O sea, fibras, ¿qué son? Amiolíticas. Es el dolor que utiliza fibras de tipo C. Y otra característica es que es intolerable y obliga a que la persona trate de mitigar la causa. El neurotransmisor, el cual produce este tipo de dolor lento, es la sustancia P, que es un neurotransmisor que actúa a nivel del asta posterior, ¿ya? Igual se le atribuye al glutamato, ¿ya? Entonces, esto todavía está discutido, sigue en investigación, pero sobre todo se le atribuye a la sustancia P. En cambio, el dolor rápido, este se llama así, porque se produce más rápido, más o menos 0.1 segundos luego de que se ha producido el estímulo. Tiene otros nombres como dolor intenso, dolor pulsante, dolor agudo, dolor eléctrico, ¿ya? El dolor rápido y agudo dice que no se siente en los tejidos más profundos, ¿ya? Sobre todo a nivel superficial. El Gaito sobre todo habla del dolor que se produce a nivel de la piel. ¿Qué más? Este dolor va a ascender por la médula espinal a través del fascículo neo-espino-talámico. Y este dolor puede localizarse con mucha mayor precisión en las diversas partes del cuerpo en comparación con el dolor lento. Y vamos a explicar cómo es que este dolor que asciende por esta vía neo-espino-talámica se puede localizar más fácilmente, ¿ya? Y sobre todo este tipo de dolor se produce, ¿por qué? Porque nace a partir de estímulos mecánicos o térmicos, ¿ya? Son los que producen este tipo de dolor. Y las fibras que utilizan son las fibras de tipo A. Y su neurotransmisor, el cual lo produce, es el glutamato. Bueno, entonces, receptores para el dolor y su estimulación. Como vemos en las imágenes, los receptores que están implicados en el dolor son las terminaciones nerviosas libres, ¿ya? Como vemos aquí en los dibujos, las terminaciones libres se encuentran a nivel de la piel, a
nivel del periósteo de los huesos, a nivel de las articulaciones, ¿ya? O también a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces, cualquier lesión a este nivel, ¿ya? Entonces, las que son estimuladas son las terminaciones nerviosas libres, ¿ya? El libro describe la hoz del cerebro, también se encuentran terminaciones nerviosas libres ahí. Entonces, ahí es donde se va a partir el dolor. Ahora, ¿qué estímulos excitan los receptores del dolor? ¿Ya? Como vemos aquí, tengo mi piel, mis terminaciones nerviosas libres. Entonces, los estímulos que producen son los estímulos mecánicos, los estímulos térmicos y los estímulos químicos. Los estímulos mecánicos y térmicos son los que van a producir el dolor rápido, ¿ya? En cambio, los estímulos químicos son los que van a producir el dolor lento. Entonces, ¿quiénes entran aquí en los estímulos químicos? Son la bradicinina, serotonina, el ion potasio, la sustancia P, las prostaglandinas y la acetilcolina. Están involucrados en el dolor lento, ¿ya? ¿Cuándo se producen estas sustancias químicas? Cuando hay lesión tisular, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para que esto quede claro, siempre que se activa el dolor, por ejemplo, por un golpe, primero lo que se va a producir va a ser un estímulo mecánico, el cual va a estimular las terminaciones libres y va a producir un dolor rápido primeramente, pero al mismo tiempo se va a producir un dolor lento, los dos se activan, ¿ya? Este dolor rápido llega más rápido, pero su tiempo igual de acción es mucho más corto. En cambio, este dolor químico tiene que haber lesión tisular. Cuando hay lesión tisular o lesión de los tejidos profundos, si ustedes quieren, va a haber liberación de todo esto, de bradicinina, serotonina, ion potasio, sustancia P. Sobre todo la sustancia P es la que activa para producir el dolor lento, ¿ya? Pero igual se menciona que cuando los estímulos mecánicos y térmicos son por un tiempo prolongado, también se les atribuye al dolor lento, ¿ya? Entonces, naturaleza no adaptativa a los receptores del dolor. Dice que los receptores del dolor se adaptan muy poco y a veces no se adaptan en absoluto. Entonces, mientras que esté presente el estímulo, el dolor va a seguir, ¿ya? La excitación de las fibras del dolor se vuelve progresivamente mayor, especialmente para el dolor lento, doloroso y nauseabundo, a medida que continúa el estímulo doloroso. Estamos hablando del dolor lento. En este momento, este aumento de la sensibilidad se conoce como hiperalgesia. Entonces, cuando hay un aumento del dolor, se conoce como hiperalgesia. Entonces, por lo tanto, estos receptores no se adaptan tampoco o no se adaptan nada. Ahora, tasa de lesión tisular como estímulo para el dolor. Por ejemplo, nos pone este ejemplo, el libro de Guyton dice que cuando se pone la piel al calor, una temperatura mayor a 45 grados va a provocar dolor, ya a nivel de la piel, como vemos aquí. Número de, o sea, se han hecho estudios y en la gran mayoría de las personas 45 grados ha producido dolor. Entonces, por lo tanto, se sabe que cuando hay mayor intensidad de dolor es porque existe una mayor velocidad de la lesión tisular. Entonces, si hay mayor lesión tisular, va a aumentar la intensidad del dolor. Eso se llama la tasa de lesión tisular. Ahora, importancia especial de los estímulos del dolor químico durante el daño tisular. Entonces, como sabemos, cuando existe daño tisular, existe liberación de estas sustancias químicas a cuales se le atribuye el dolor. ¿Cómo se ha experimentado esto? Por ejemplo, se ha producido una lesión tisular en sujetos de experimentación, estamos hablando de animales. Entonces, los investigadores
pudieron sacar la bradicinina y esa bradicinina la inyectaron en otros sujetos de experimentación sanos. Y la bradicinina comenzó a provocar dolor en el sujeto sano. Entonces se sabe que la bradicinina es la principal sustancia química en la lesión tisular responsable del dolor. Pero igualmente, tenemos a la serotonina, a los radicales libres de hidrógeno, al ATP también que está en estudio, al ion potasio, todos igual se sabe que van a producir a nivel de las terminaciones libres para que produzca dolor. ¿Cómo podríamos? El libro no habla de esta parte. ¿Cómo cree que estas sustancias químicas hacen que las terminaciones libres produzcan el estímulo del dolor? ¿Cómo sería la mecánica? ¿Qué tendría que hacer para producir un estímulo? ¿Cómo la sensibilizan? Eso me voy. ¿Cómo tendría que sensibilizar a la terminación nerviosa libre? ¿Qué tendría que pasar? Sí, pues depende. Pero, Briana, ¿qué tiene que haber para que se produzca un potencial de acción? Una despolarización. Se tiene que producir una despolarización. ¿Y cómo se produce la despolarización? ¿Perdón? El ingreso del sodio. Entonces, estas sustancias químicas que tenemos aquí, donde la principal responsable es la bradicinina, va a producir una despolarización de las terminaciones libres. Entonces, va a abrir los canales de sodio, y por lo tanto, estas terminaciones nerviosas libres que vemos aquí, miren, despolariza, se produce el impulso nervioso y este va a viajar, como dijimos, al ganglio dorsal del nervio raquídeo y de ahí hasta posterior. ¿Ya? Entonces, de ahí, como vemos, ahora, aquí estamos hablando de la vía o el sistema anterolateral. ¿Dónde se produce la decusación del sistema anterolateral? ¿A qué nivel? Esto porque les repito, para que se les quede para toda la vida, así no se va a olvidar nunca. ¿Dónde se produce la decusación? Médula. En la médula espinal. Ahí se produce la vía anterolateral. Y la otra, la lenisco medial, en el bulbo raquídeo. Entonces, en esta parte que estamos hablando del dolor, entonces la decusación se produce en la médula espinal. ¿Ya? Entonces, eso vamos a aclarar bien para que te quede claro esto. ¿Ya? ¿Qué más aquí? Ahora, isquemia tisular. El libro me habla de la isquemia tisular como causa de dolor. Como vemos aquí en la imagen, esta sería una de las principales causas de isquemia tisular. ¿Qué serían esto? Trombos o también aterosclerosis, placa de aterosclerosis. Entonces, las placas de aterosclerosis son las principales responsables porque son depósitos de grasa. Personas que tengan colesterol triglicéridos altos, sobre todo por la mala dieta, se producen estas placas. Entonces, el momento que se llega a fracturar, esta placa se rompe, quiero decir. Entonces, hay atrapamiento de plaquetas, se forma el coágulo, entonces va a obstruir el flujo sanguíneo. Por lo tanto, cuando produce esto, sobre todo a nivel arterial, pasa eso. Es una trombosis arterial. Miren esta imagen, para que se les quede claro. Si ven una persona con esto y está con mucho dolor, toca en pulsos periféricos. ¿Qué pulso podría tocar aquí? ¿Qué pulsos hay? Usted llevó anatomía el año pasado, tiene que estar ahí. ¿Ah? Femoral tamaño. ¿Qué pulsos? ¿Ah? ¿Qué tibial? A nivel del pie, ¿qué pulso puedo palpar?
una persona te dice, por ejemplo, esto pasa sobre todo en las personas de la tercera edad, me duele bastante mi pierna, no me pasa con nada. Usted le descubre la sábana y su pierna está aquí. ¿Qué tiene que hacer primero? Tocar pulsos. Por eso, ¿qué pulsos hay aquí? ¿Qué pulsos hay? Saldaña. Uno es el tibial posterior. ¿Dónde se encuentra el tibial posterior? ¿Cómo? ¿En qué parte? Anatómicamente. Un poquito más abajo. Detrás del tobillo y debajo del malleolo. Aquí más o menos. ¿Qué otro pulso más puedo palpar? El dorsal del pie. Pulso pedio. Pedio. ¿Ya? Entonces, cuando encuentro un miembro inferior, se está produciendo un intenso dolor. ¿Por qué? Porque hay una isquemia tisular. ¿Por qué? Porque hay falta de flujo sanguíneo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué produce dolor? ¿Por qué se produce dolor cuando hay isquemia? ¿Cuál sería la causa? Eso es lo importante aquí. Tal vez se produce bradicinia. Sí, en un momento se va a producir bradicinia. ¿Por qué? Va a haber lesión tisular. Cuando hay lesión tisular, o sea, lesión de los tejidos, de las células, estas van a producir estas sustancias que son el dolor lento por la bradicinia, sustancia P. Pero las células, ¿qué tipo de metabolismo tienen? Aerobio. Y cuando hay falta de flujo sanguíneo, ¿qué va a haber? ¿Falta de qué? Oxígeno. ¿Ah? Oxígeno. ¿De qué, Mateo? Oxígeno. ¿Por qué? ¿Por la presión? Porque afecta al flujo sanguíneo. La sangre arterial, ¿qué lleva? Oxígeno. ¿Dónde está el oxígeno depositado? En la hemoglobina. Por lo tanto, al no haber circulación de la sangre, no circulan los glóbulos rojos y por lo tanto no llega oxígeno a los tejidos. Entonces se produce aquí un sufrimiento. Entonces, ¿cuál sería la vía alternativa? La vía anaerobia. Entonces, a partir de la vía anaerobia, ¿hay producción de energía o no? Sí. ¿Qué más se produce? Ácido láctico. Y el ácido láctico es el responsable de producir primeramente el dolor durante la isquemia. ¿Ya? Entonces, aparte, el ATP que se produce es consumido rápidamente por las células, porque son ávidas por energía. ¿Ya? Entonces, el ácido láctico sería el principal responsable del dolor. ¿Qué más pasa? Entonces, como decía su compañera, aparte, se consume el ATP, se consume la poca glucosa que queda y se produce una lesión tisular. Entonces, hay liberación de sustancias químicas. Entonces, estas sustancias activan a los receptores, principalmente la bradicinia, el ion potasio, la sustancia P, que son las que más se han estudiado. Entonces, también estos van a favorecer a que se produzca dolor. ¿Ya? Entonces, ya saben por qué hay dolor cuando hay isquemia tisular. Ahora, ¿el libro de qué habla aquí? Entonces, en su casa tienen tensiómetro. Agarren, coloquen un tensiómetro en el brazo e insuflen más de 200 milímetros de mercurio y va a ver usted más o menos un lapso de 1 a 2 minutos va a comenzar el dolor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en quirófano, ¿qué pasa? Esto lo podemos comprobar. Cuando hay lesiones, por ejemplo, en la mano, nosotros ¿qué agarramos? Veamos, sabemos por anatomía, por referencia, por dónde pasa el nervio radial, por dónde pasa el mediano, por dónde pasa el cubital. Agarramos anestésicos y colocamos y no va a sentir dolor en la mano. Entonces, viene el traumatólogo o el cirujano, pueden operar con el paciente de su pierna. Pero ¿qué ellos hacen? Colocan un manguito en el brazo. ¿Para qué? Para que no haya sangrado. ¿Y qué creen ustedes? A los 2-3 minutos el paciente se comienza a quejar de dolor.
¿Pero dónde es el dolor? Por el manguito. El paciente se queda por dolor del manguito. ¿Por qué? Porque no está anestesiado el brazo. Entonces, ahí yo sé que la isquemia me va a producir dolor. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bloquear más arriba. El plexo braquial. ¿Ya? Entonces, ustedes ya comprenden por qué se produce dolor por la isquemia. Esto también es la causa del dolor de infarto de miocardio. Se tapan las coronarias y produce el dolor precordial. Mientras mayor sea el metabolismo del tejido, más rápido será la aparición del dolor y viceversa. Entonces, tejidos que tienen un metabolismo más aumentado, el dolor va a aparecer más rápidamente. En cambio, si el tejido tiene un metabolismo lento, el dolor tarda mucho más. ¿Ya? Por eso, en el libro dice, coloque un tensiómetro, insufle y sin hacer ningún tipo de actividad, el dolor puede tardar entre 3 a 4 minutos en aparecer. Ahora, en los ancianos el metabolismo está disminuido, por lo tanto el dolor tarda en aparecer. Es por eso que muchas veces se tarda en el diagnóstico en las personas de la tercera edad. ¿Ya? Entonces, lesiones, por ejemplo, escaras. ¿Quién sabe qué es una escara? Las escaras de cúbito. Cuando un paciente está postrado en cama muchos días, ¿ya?, y no se lo moviliza, entonces las prominencias óseas, ¿ya?, presionan a los tejidos blandos, en este caso la piel. Entonces, por la falta de irrigación, la piel se comienza a descamar y se hacen heridas, ¿ya? Entonces, estos ancianos, como tienen el metabolismo disminuido, tardan en sentir el dolor. Entonces, cuando uno ya habla, por ejemplo, a nivel del talón, ya se producen escaras y él no se queja. ¿Por qué? Porque su metabolismo está disminuido y el dolor tarda en aparecer. ¿Ya? Es por eso que, aparte de usted examinar los síntomas, tiene que valorar al paciente, revisarlo. No es solo lo que el paciente te refiere. Espasmos musculares como causa de dolor. Como vemos aquí, ¿qué músculo sería este? ¿Ah? ¿Ah? ¿Gastro qué? ¿Qué son anatomistas aquí? Sí, pero tiene un nombre. Hay dos. No, o sea, hay dos gastrocnemios. ¿Qué son? Gemelos. ¿Qué otro nombre recibe? Gastrocnemios. Ya. Entonces, como aquí estamos viendo, se está produciendo una lesión, o sea, una contracción continua y también provoca dolor, lo que nosotros conocemos por calambres. Entonces, ¿cuál sería la causa? La primera causa para que nosotros, por la cual sentimos dolor cuando hay un espasmo muscular. Ese ratito, te tiras al piso, ya del músculo. Pero ¿qué estaríamos estimulando ahí primeramente? Porque sentimos rápido este dolor. Sobre todo los futbolistas se tiran al piso. ¿Por qué? Porque estamos estimulando primeramente a los mecanorreceptores. Los mecanorreceptores, ¿qué tipo de dolor transmiten? El dolor rápido. Entonces, una de las causas para sentir dolor en caso de espasmos musculares es estimulación de los mecanorreceptores. ¿Qué más? Porque estos espasmos musculares pueden ir y disminuir el flujo sanguíneo, ¿ya? Entonces, muchos músculos están relacionados con arterias y por el espasmo muscular pueden obstruir el flujo sanguíneo y sería otra causa de dolor, ¿ya?, por la falta de irrigación a los tejidos.
Y no tiene causa, digamos, porque muchos dicen que faltan vitaminas y eso. ¿Cuál es la causa de los calambres? Falta de potasio. Falta de potasio, la hipopotasemia. Es por eso que las personas que sufren deshidratación por diarreas, vómitos o sudoración profusa, hay pérdida de grandes cantidades de potasio. Entonces, uno de los signos que va a comenzar a aparecer son los calambres. ¿Ya? Eso es la Por eso te hipopotasemia. dicen comer banana. Sí, hay que comer bananas. La banana es rica en potasio. Y el aumento del metabolismo muscular, por lo tanto, el dolor se percibe más rápido. Como sabemos, el músculo tiene un metabolismo aumentado, por lo tanto, el dolor se percibe mucho más rápido cuando hay espasmos musculares. Vías dobles para la transmisión de las señales del dolor en el sistema nervioso central. Miren, existen dos vías para este tipo de dolor. Como dijimos, una es el dolor lento y otra es el dolor rápido. A ver, nos ubiquemos bien. Entonces, ¿qué tipo de fibra nerviosa, qué tipo de receptores hemos dicho que son los que transmiten este tipo de dolor? ¿Ah? No, receptores estoy hablando. No, son neurotransmisores. Pero, o sea, claro, son los receptores de dolor, pero ¿cuáles serían? Las terminaciones nerviosas libres. Entonces son, ya. Entonces, ubicamos bien aquí. Tengo aquí, a ver cuál es el dolor rápido, y tengo el dolor periférico. Las fibras A delta mielínicas, ¿qué tipo de dolor van a llevar? El dolor rápido. En cambio, el dolor lento es llevado por las fibras CA mielínicas. Entonces, como sabemos, cuando existe una lesión, por ejemplo, aquí en esta parte, sería el primer dedo, van a ser estimulados tanto el dolor lento como el dolor rápido, como vemos aquí. ¿Ya? Pero las fibras que lo transmiten son diferentes. El dolor rápido por las fibras mielínicas A delta. En cambio, el dolor lento por las fibras CA mielínicas. Pero, como vemos aquí, las dos comparten, las dos llegan al ganglio dorsal raquídeo y de ahí pasan al asta dorsal. ¿Ya? Al asta dorsal de la médula espinal. ¿Qué otras características? El dolor rápido. ¿Cómo sabemos el dolor rápido? ¿Qué tipo de estímulos lo van a producir? Los estímulos mecánicos y térmicos. ¿Y qué velocidad va? Va con una velocidad de 6 a 30 metros por segundo. En cambio, el dolor lento, que es transmitido por la fibra C amielínicas, sobre todo es producido por estímulos químicos. ¿Cuál sería la principal sustancia química que produce esto? La bradicinina, ya está comprobado. Es el principal que. ¿Por qué produce dolor? Héctor, ¿la bradicinina qué hace a nivel de las terminaciones libres? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué produce? Despolarización. ¿Qué más? ¿Con qué velocidad viaja el estímulo por las fibras tipo C amielínicas? Viaja a una velocidad de 1 a 2 metros por segundo. Ahora, existen dos tipos de fascículos aquí. Uno es el fascículo neoespinotalámico. ¿Ya? Entonces, este fascículo neoespinotalámico, ¿ya? Entonces, como vemos, sería este, el cual transmite el dolor rápido. Entonces, cuando se produce una lesión y se producen estímulos, ya sean mecánicos o térmicos, los cuales activen estas terminaciones nerviosas libres, entonces se produce el estímulo, llega al ganglio dorsal del nervio raquídeo y de ahí va a hacer sinapsis con las células del asta dorsal.
Sobre todo menciona a nivel de la neurona 1 del asta dorsal. Y luego de hacer la sinapsis, como vemos aquí, va a ser una decusación. ¿Ya? Esta decusación, como vemos, se dirige hacia la parte anterolateral para luego ascender. Entonces, como vemos, asciende, pasa el bulbo, el mesencéfalo, llega al tálamo, al centro ventrobasal y de ahí llega a la corteza somatosensitiva. Entonces, si estoy hablando de este fascículo neoespinotalámico, ¿qué vía estoy describiendo? Que ya hemos visto en las anteriores clases, con todo lo que he descrito ahorita. ¿Qué vía estoy describiendo? Si estoy hablando de este fascículo neoespinotalámico, ¿qué vía estoy describiendo, Javier? Por la decusación que he descrito. Llega al asta dorsal y hace una decusación anterolateral. ¿Qué vía estaría describiendo? ¿O qué sistema, si quieres? Anterolateral. Estoy describiendo la vía o el sistema anterolateral. ¿Qué más aquí? Dice, no da un solo fascículo y llega al centro ventrobasal del tálamo. Entonces, cuando en este caso, el fascículo neoespinotalámico, ¿a qué se refiere esto? Que cuando llega al asta dorsal, hace la sinapsis con la neurona 1, produce la decusación anterolateral y asciende hasta el tálamo. Y durante todo este ascenso no da ningún tipo de fascículos. ¿Ya? No da fascículos ni en el bulbo, no da fascículos en la protuberancia, no da fascículos en el mesencéfalo, no, nada. Hasta llegar al tálamo, al centro ventrobasal. ¿Qué más? El sistema dorsal del disco medial le aporta mediante un fascículo lateral, dando una percepción fina para localizar el dolor. Entonces, ¿cómo puedo yo localizar el dolor mediante este fascículo neoespinotalámico? Entonces, si este estímulo, esta vía anterolateral, no es una vía, ¿cómo te digo?, fina. Entonces, ¿cómo uno puede percibir el dolor? No sé si recuerdan cuando describimos la vía del disco medial, llegaba al ganglio, luego iba al asta dorsal y se dividía en dos, un fascículo ventral y un fascículo lateral. ¿Qué hacía el fascículo ventral? Ascendía directamente. En cambio, el lateral producía tracto Lin-Sauer, aparte, y aparte, una parte se dirigía hacia el asta anterolateral. ¿Ya? Entonces, al compartir esto, es por eso que este fascículo neoespinotalámico, gracias a esto, da una percepción fina para localizar el dolor. ¿Ya? Gracias al sistema lemnisco-medial que le aporta este fascículo lateral al fascículo neoespinotalámico. Ahora, ¿cuál es el principal neurotransmisor que produce este fascículo neoespinotalámico? Es el glutamato. El glutamato es el neurotransmisor, el cual facilita que se produzca este estímulo a nivel del fascículo neoespinotalámico. Entonces, como vemos aquí, es el responsable del dolor rápido. Ahora, tengo otra vía que es la vía paleoespinotalámica para la transmisión del dolor lento crónico. Entonces, sobre todo esto se ha descrito en animales inferiores, ¿ya? Pero se sabe igualmente qué tipo de fibras transmitirían este dolor, si es lento.
tipo C amielínicas. Entonces, igualmente, llega al ganglio dorsal del nervio raquídeo, se dirige hacia el asta dorsal y ahí hace sinapsis con las neuronas 2 y 5. Hay libros que describen igual 2, 5 y 6. En el gaito creo que solo está 2 y 5, ¿ya? Entonces, hace la sinapsis e igualmente, luego de hacer esta sinapsis en el asta dorsal, va a hacer una decusación anterolateral. Entonces, al hacer esta decusación, llega a la parte anterolateral de la médula y de ahí va a ascender. Pero, cuando hace este ascenso, a diferencia del anterior del neoespinotalámico, este palio espinotalámico, al ascender, da fascículos a nivel del bulbo, a nivel de la protuberancia, da fascículos a nivel del mesencéfalo, entonces va liberando fascículos. ¿Ya? Y solo dice que a nivel del tálamo llega del 10 al 25% de los fascículos. ¿Por qué? Porque ha ido entregando fascículos en las partes que les he descrito. Entonces, sobre todo dice que llegan fascículos a nivel de la región tectal, de los colículos superiores e inferiores, a nivel del acetábulo acueducto de Silvio, perdón, en la zona gris periacueductal, y de los núcleos de la formación reticular. Entonces, entrega fascículos a estos niveles principalmente. Hay otros más, pero estos son los principales donde entrega los fascículos. Entonces, una vez que entrega estos fascículos, solo llegaría entre el 10 al 25% a nivel del tálamo, a nivel del centro ventro-basal. ¿Qué otra característica tiene esta vía paleoespinotalámica? Que su principal neurotransmisor es la sustancia P. Entonces, la sustancia P es el neurotransmisor de este dolor lento. Pero también se sabe que el glutamato también está involucrado en este dolor lento. Ya que solo a nivel del tálamo llega entre el 10 al 25% de los fascículos, ¿ya? Y de ahí se dirige hacia el área somatosensitiva, es por eso que esta localización del dolor es imprecisa. No se sabe con exactitud dónde se está produciendo este tipo de dolor. Diga. En esta parte de la lámina Paleoespinotalámica. Sería la lámina 1. Bueno, ¿cuáles eran? ¿La 2 y la 5? La 2 y la 5, dice su libro. A mí me dice esta. 2, 3. 2, 3 y qué más? 2 y 3 y de las dorsales. Sí, habla de las 2. Ajá. Entonces. 2. Desde pues, la. Pero, O es de la 2 a la 5. No. En el gaito dice 2 o 3. 2 y 3. 2 y 3. Pero en los libros de, por ejemplo, de anestesia, porque no vemos mucho esto, dice 2, 5 y 6. Pero igual lo dejemos como gaito 2 y 3. También menciona en algún momento la 5. Pero no sé, el problema eso no le voy a preguntar. ¿Ya? Pero tiene que saber. Porque yo creo que muchas personas aquí se van a dedicar al dolor. Es una subespecialidad. Seas cirujano, seas anestesiólogo, médico internista, hay mucha gente que hace su especialidad en dolor. Entonces domina todas esas cosas. ¿Ya? ¿Qué más? Función de la formación reticular del tálamo y la corteza cerebral en la aparición del dolor. A ver aquí que... Dice, la formación reticular del encéfalo, el tálamo y otros centros inferiores se detecta el dolor. La corteza cerebral le da la cualidad al dolor, la localización y la intensidad. Entonces, como dice, cuando las fibras nerviosas llegan hasta la corteza cerebral, o sea, al área somatosensitiva, entonces aquí nosotros vamos a poder localizar, dar una valoración en intensidad al dolor. Pero si no pasaría esto, por ejemplo, si se sabe
que como se sabe que hay fascículos que llegan a las zonas inferiores de las cortezas somatosensitivas, igual se va a percibir dolor. Pero este es un dolor que no se va a poder localizar, que no se va a poder valorar la intensidad, es un dolor sordo. ¿Ya? Y sobre todo aquí está involucrado el tipo de dolor lento. Entonces, ahora, por ejemplo, dice, si se estimulan las regiones reticulares del tronco del encéfalo, de los núcleos intralaminares del talón, van a estimular a todo el sistema nervioso central. Es por eso que las personas que sufren dolor no pueden dormir. Entonces se han hecho trabajos de investigación y ¿qué han hecho? Han estimulado, por ejemplo, estas regiones del encéfalo, como ser el tronco, los núcleos intralaminares del tálamo. Entonces, al estimular y provocar este tipo de dolor, estos estímulos pasan a todo el sistema nervioso central. Es por eso que cuando usted tiene dolor y se estimula esto, usted no puede dormir. No puede dormir por dolor. ¿Por qué? Porque se están estimulando el tronco del encéfalo y los núcleos intralaminares del tálamo. ¿Qué más? Interrupción quirúrgica de las vías del dolor. Entonces, se han hecho muchos estudios, ¿ya? Sobre todo los médicos que se dedican al dolor. Entonces, han tratado de, por ejemplo, las personas que tienen cáncer, estas personas están muy sensibilizadas, no pueden tolerar el dolor, no pueden dormir por dolor. Entonces, se han hecho un tipo de intervenciones que se llaman cordotomías. Entonces, como vemos aquí, mediante tomografía, sobre todo, ingresaban por agujas, ¿ya? hasta el asta anterior, ¿ya? y trataban de hacer una cordotomía. Entonces, ¿qué esperaban? Que anular a la vía anterolateral, o sea, al neoespinotalámico y al paleoespinotalámico. ¿Para qué? Para que esa persona ya no sintiera dolor. Pero no les ha resultado muy bien porque como saben, en el asta posterior igual están haciendo sinapsis y se ha visto que también el dolor puede viajar por ahí, ¿ya? Porque hay fascículos, hay un fascículo igual ventral que asciende. Entonces, estas cordotomías han tenido resultados a medias, porque nuevamente el paciente ha tenido dolor posteriormente. Sistema de supresión del dolor en el encéfalo y en la médula espinal. Entonces, existe un sistema de analgesia que es el resultado, en parte, de la capacidad del propio cerebro para suprimir el dolor, suprimir la entrada de señales dolorosas al sistema nervioso. Entonces, si yo estimulo la región gris periacueductal que se encuentra en el encéfalo, si estimulo el núcleo magno del Raphe, que se encuentra en la parte superior de la protuberancia y la parte inferior del bulbo, y al complejo inhibidor de la médula espinal, entonces yo voy a inhibir al dolor. ¿Cómo han descubierto esto? Los investigadores han producido estímulos eléctricos a estos niveles del mesencéfalo, del bulbo, de la protuberancia, bulbo raquídeo y la médula espinal, y han podido lograr inhibir al dolor. Entonces, nosotros sabemos que estimulando estas zonas yo puedo inhibir el dolor. Entonces, ¿por qué? Porque a nivel de estas zonas que he nombrado se produce la encefalina, ¿ya? Entonces, si yo estimulo estas regiones, voy a producir la encefalina, que es un neurotransmisor, el cual va a bajar, como vemos por estas neuronas, ¿ya? Baja y baja hasta la médula espinal. Y al estimular a las neuronas de la médula espinal, estas van a producir la serotonina. Y esta serotonina va a estimular a las células inhibidoras que se encuentran en la médula espinal.
Entonces, de esta manera, estas neuronas, interneuronas inhibidoras serían, entonces, ¿qué hacen? Inhiben a las neuronas de la médula espinal que están estimulando el dolor. Entonces, gracias a esto, existe un sistema de supresión del dolor. Sistemas de opioides cerebrales, endorfinas y encefalinas. Entonces, se han descubierto los opioides. ¿Qué se extrae a partir del opio? ¿Quién sabe qué es el opio? Yo me acuerdo que era como una droga. Sí, Una de las primeras. se lo consumía en China. Ajá. ¿Cómo? Desató una guerra. Ah, Desató una guerra. la guerra del opio, ¿verdad? El opio se fuma. Y a partir del opio sacan uno de los analgésicos más potentes que hay, que es la morfina. ¿Ya? Por eso que es un medicamento opioide controlado. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicieron los investigadores? Agarraron y inyectaron opio a nivel del sistema gris periacueductal, a nivel de donde más, a nivel periventricular, ¿ya? Entonces, y a nivel del rafe de los flujos magnos. Entonces, al inyectar el opio, pero la morfina, vieron que se producía analgesia. ¿Ya? Entonces, el sujeto de experimentación, ¿ya? Sobre todo esto en animales, se vio que ya no tenían dolor. ¿Ya? Entonces ellos comenzaron a pensar que nuestro cuerpo produce sustancias similares a los opiáceos, cuáles son los encargados de mitigar el dolor. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, tenemos a las beta-endorfinas, a las encefalinas, a las leucoencefalinas y las norfinas. Entonces, estas sustancias son encargadas de mitigar el dolor a nivel de nuestro sistema nervioso central. Entonces, produce una analgesia extrema. Entonces, a partir se ha comenzado a estudiar y se sabe ahora, ¿ya?, que a nivel de la región gris periacueductal, a nivel de la región periventricular y a nivel de la médula espinal, que existen receptores para la morfina. A estos receptores se llaman receptores opiáceos. Y hay varios descritos, los receptores mu, kappa, ¿ya?, son los principales receptores opiáceos, ¿ya? Pero todavía no se sabe en sí, ¿ya?, qué receptores son los más estimulados cuando se coloca morfina, ¿ya? Entonces, esto todavía sigue en estudio. ¿Qué más? Inhibición de la transmisión del dolor mediante la presencia de señales sensitivas táctiles simultáneas. Entonces se ha descubierto que la estimulación de las fibras A beta de tipo grande de los receptores táctiles periféricos van a desencadenar que igualmente se mitigue el dolor. Por ejemplo, ¿cómo se sabe esto? Por ejemplo, cuando la enfermera va a colocar un inyectable intramuscular, ¿qué hace primero? Desinfecta, hace la antisepsia, luego hace como un tipo de masaje. Entonces, al hacer este tipo de masaje, ¿qué está haciendo? Está estimulando estas fibras de tipo A beta. Entonces, en el momento de hacer el inyectable, no duele tanto. ¿Ya? Igualmente, ustedes le pica un mosquito, ¿qué hacen? Se comienzan a frotar. Entonces, están mitigando el dolor. ¿Por qué? Porque están estimulando estas fibras de tipo A beta. ¿Ya? Y bueno, el libro no dice más, ¿no? Pero cuando vayan para el año todo, ya va a hablar mucho más. Igualmente, se han hecho estimulaciones a nivel de la piel, de la médula espinal, de la región gris periacueductal, estimulaciones eléctricas. Entonces, estas estimulaciones eléctricas
¿qué han hecho? Mitigan el dolor. Se colocan electrodos, se producen estas estimulaciones eléctricas, las cuales mitigan el dolor. ¿Dónde se han colocado estos electrodos? A nivel de la región periacueductal, a nivel de la región periventricular y a nivel de la médula espinal. Entonces, estas estimulaciones eléctricas igualmente mitigan al dolor. ¿Alguien ha hecho fisioterapia alguna vez? ¿Sí? ¿Sí? Igual colocan electrodos, ¿ya? Y dan un tipo de intensidad. Y esta electricidad también viene a mitigar el dolor. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, quedaremos aquí. Vamos a ver mañana lo que es dolor visceral, dolor referido, de qué se trata. Porque si duele a algún nivel de la piel, es otro el órgano afectado.